¿Sabías que el etileno es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo? El etileno es producido en la industria petroquímica a través de la ruptura mediante craqueo, deshidrogenando el etano. A continuación se explicará a grandes rasgos en qué consiste el craqueo de etileno. Este proceso inicia con una mezcla entre dos corrientes nuevas, una de vapor y otra de etano-propano, con dos corrientes de reflujo. Luego, la corriente de salida entra a un reactor en donde se produce hidrógeno, agua, etileno y propileno. La corriente continúa entrando a un proceso de secado, en donde se libera una gran cantidad de agua. La corriente seca entra a un separador flash. Una de las corrientes entra a una torre de destilación en donde se extrae hidrógeno y una corriente de metano, la cual se va a un concentrador. La otra corriente del separador flash ingresa a un desmetanizador, con una corriente nueva de metano. En esta parte, una corriente de salida compuesta de metano se dirige al concentrador antes mencionado, logrando extraer metano al 99%. La otra corriente del desmetanizador, que contiene etano, etileno, propano y propileno, ingresa a un desetanizador, donde se divide en dos corrientes, una de etano y etileno y otra de propano y propileno. Esta última entra a un despropanizador, en donde se concentran un poco más estos componentes. Finalmente, las corrientes de etano y etileno, propano y propileno, entran a las torres 1 y 2 respectivamente, en donde se separan los compuestos extrayendo etileno y propileno. Las corrientes de etano y propano se redirigen al mezclador inicial para repetir el proceso. Como se mencionó anteriormente, para poder producir el etileno se lleva a cabo un proceso llamado steam cracking, es decir, ruptura con vapor. Esto ocurre en un reactor de horno a altas temperaturas, unos 1100 grados Kelvin, en el cual entra una corriente de etano y propano, además de vapor de agua, el cual rompe los enlaces de los hidrocarburos para formar una serie de productos, entre los cuales los más abundantes en orden son agua, etileno, hidrógeno, etano, metano, propano y propileno, además de trazas de hidrocarburos más pesados. Una vez realizado el cracking, el resto del proceso cumple la función de separar los componentes para poder extraer el etileno y otros subproductos como el metano y el hidrógeno, lo cual será detallado a continuación. Para maximizar el entendimiento del proceso, es necesario conocer a fondo el flowchart de este mismo. A grandes rasgos, el proceso se divide en dos partes, zona roja y zona azul. La zona roja es la encargada de la primera reacción y secado, y la zona azul es la encargada de separación y concentración del producto deseado. Inicialmente se ingresa el flujo de alimentación junto con un flujo de recirculación, es mezclado con una corriente de vapor e ingresado a un reactor donde se obtienen los productos deseados, tales como propileno y etileno. Este flujo es pasado por un sistema de enfriamiento, de compresión y de secado, finalizando la zona roja. Al iniciar la zona azul, se inicia por un separador flash, en donde por diferencia de volatilidad los compuestos como metano, hidrógeno y etileno son corrientes de tope, ingresadas a un deflegmador, concentrándose el hidrógeno pasado a un separador flash, concentrándose por el tope hasta un 87% el hidrógeno, para así finalizar con un 95%. El fondo de este separador flash es ingresado a un primer desmetanizador, en donde, como bien dice, la corriente de tope es una solución concentrada en metano, sometido a un segundo desmetanizador por torre de contacto, ingresada a un tercer desmetanizador, obteniéndose hasta un 93% del combustible. Finalizado el primer desmetanizador, la corriente de fondo es ingresada a un desetanizador, en donde el etano sale por el tope, ingresado a un reactor en donde el acetileno es convertido en etileno, ingresado a una torre de destilación, en donde se obtiene como corriente de tope etileno, el cual es el destilado, además de una corriente de recirculación del etileno, y como fondo se obtiene el etano de recirculación, el cual ingresa en el inicio del ciclo. Finalizado el desetanizador, se ingresa a un despropanizador, en donde es ingresado la corriente de tope a un reactor, obteniéndose el propileno, ingresado como anteriormente a una torre de destilación, obteniéndose como
flujo de tope, propileno, y flujo de fondo, el propano de recirculación. Para comprender mejor la importancia de algunas variables del proceso, se realizaron algunas modificaciones por separado en la operación normal de la planta, con el fin de comparar los resultados finales obtenidos. Se puede observar que al disminuir la composición de etano en la alimentación a 0,5 molar, se obtiene una corriente final de etileno menor pero levemente más pura. Por otro lado, si se aumenta la presión de operación de la torre de destilación de etileno en 5 bar, la pureza de la corriente de etileno se ve fuertemente reducida hasta el 95%. Bueno, aquí se ve el 95% de la corriente final de etileno. Finalmente, se puede concluir que, si bien la composición de la corriente de alimentación del proceso influye en el desempeño del mismo, la presión a la que operen las torres de destilación es la que tiene un mayor impacto sobre el resultado final.